llegó. El animal. Las mejores entrevistas las vivís en dónde? Acá, en Inadaptados. ¿De la mano de quién? De El Profe. Bueno, muy bien, 21 horas 40 minutos, 12 grados y hermosa temperatura para hablar con él. Una persona, la verdad, un actor de lujo y una persona extraordinaria según los colegas que hemos entrevistado. Él trabajó, ¿saben dónde trabajó? ¿Dónde? Trabajó en Tumberos, en Puerta 7. Peligrosa obsesión. Trabajó en todos es éxitos. grosso. En todos éxitos. Es un actor de lujo. Señoras y señores, estamos con él. Estamos hablando nada más y nada menos que de Carlos Belloso. ¿Cómo estás, Carlos? Wow. ¿Qué hace, Carlitos? Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. Acá guardado. Guardado. De la cama al living. Yendo de la cama al living. Bien. ¿Y cómo la estás llevando? ¿Estás haciendo cosas diferentes? Sí, no. Al principio limpié toda la casa, pero al mismo tiempo, en realidad, te voy a ser sincero. Me estaba por mudar, justamente. Sí. Y aproveché y guardé casi toda la casa en cajas. Mirá. Pero la cuarentena se prolongó y vivo entre cajas sacando cosas que necesito Claro. en cajas. O sea que muy muy raro, ¿viste? Porque me estoy por mudar en cualquier momento, pero hace 50 días que me estoy por mudar. Claro. Carlos, en la época de Menem, vos te quedaste sin trabajo y ganaste un premio como pintor. Contame eso. Sí, totalmente. Estaba obsesionado por hacer algo que me dé plata y en un momento sentí un concurso de pintura, escuché en la televisión concurso de pintura que era sobre Gardel y bueno, me puse a pintar un cuadro y después me seleccionaron y después en una noche me gané el tercer premio, que era premio de adquisición y me gané una plata, que esa plata la comí inmediatamente en una Navidad. Me pagó una Navidad ese cuadro. Pero sí, la necesidad tiene cara rarísima, porque yo si bien pintaba y estudié con Hermenegildo Sabat pintura y dibujo y me gusta siempre pintar y hacer dibujos y cosas, digamos bocetos de escenografía, bocetos de vestuario, bocetos, entonces me gusta dibujar, ¿no? Y bueno, y salió eso y me sorprendió, porque en realidad yo me imaginaba que no iba a ganar nada. Claro. Pero bueno, lo terminé ganando y bueno, me gustó. Después quise profundizar el tema de la pintura, pero no me fue tan bien. No te fue tan bien. Los concursos de pintura son muy... ¿cómo te podría decir? Ganan los amigos. Por eso me sorprendió que yo haya ganado ese primer concurso que gané, ¿no? Claro. Vasco te iba a decir, mirá, se me vino a la mente. Sí, es mi sobrenombre. Claro. ¿Cómo llega el Vasquito a la televisión? Bueno, yo en Polka había trabajado, ya había hecho previamente RRDT, que hacía un Barra Brava, hacíamos un grupo de Barra Brava con Diego Peretti y yo, y bueno, yo hacía un personajote, porque era un Barra Brava ronco, visco, entonces era como una especie de monstruito, y entonces los autores de lo que fue Campeones después pensaron en mí, y bueno, y también Adrián Suárez, obviamente, pensaron en mí para que yo componga un personaje no de las mismas características, pero sí por el lado de los personajes de clubes, del personaje de los gimnasios de box, ¿no? Que
que siempre están ahí ayudando y que nunca hicieron nada deportivo ni gimnástico, y al mismo tiempo son personajes, ¿no? Son como el bufetero que lo hacía Pablo Cedrón, claro. Chavero, y bueno, y justamente eso lo iba a mencionar a Pablo Cedrón, un actor increíble que ya no está entre nosotros porque se fue, porque se fue hace 2 años, y sin el personaje de Chavero, que era Pablo Cedrón, tampoco el Vasquito hubiera sido el Vasquito, ¿no? Claro. Éramos una dupla muy buena. Entonces, bueno, gracias a un director, gracias a un compañero de trabajo y gracias a más o menos una idea que yo tenía del personaje, se creó un personaje muy lindo. Claro. Carlos, vos con Adrián Caetano hiciste cosas impresionantes, Tumberos y Puerta 7. Sí, hice muchas más cosas, que no se recuerdan tanto. Hice un videoclip de La Ley, del grupo La Ley, ¿viste? De los chilenos. Sí. Y después hice una serie en Uruguay que se llamaba Uruguayos Campeones. Y era muy divertida. Llamaban a un director técnico argentino para que saque campeón a un equipo uruguayo del descenso, ¿no? De allá de Uruguay. Y medio Caetano me dijo, componé con un loco como Bielsa. Y entonces lo primero que hago para sacar los campeones a este grupo, a este ¿cómo se llama? Grupo de fútbol, sí, de uruguayo, es prohibir el mate, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces a partir de ahí era un absurdo total, porque este equipo de fútbol va ganando torneos, pero justamente haciendo cosas totalmente inverosímiles, ¿no? Y bueno, trabajé mucho con Caetano y sí, bueno, y cuando hice Puerta 7 me puse contento porque, bueno, iba a trabajar con él, que hacía mucho que no hacíamos un trabajo juntos. Pero aparte, ese personaje de Puerta 7 es increíble, porque haces de malo, pero a su vez es un malo en donde te reís, en donde lo querés. Es un personaje extraño, pero muy rico, ese papel que haces. Sí, siempre con Caetano lo que vemos es que los personajes duros, como por ejemplo ser el jefe de la barra brava de un club, no tiene que dar, digamos, una cara ni siquiera dura, ni siquiera malvada, ¿no? Claro. Es un conjunto de cosas, porque él, por ejemplo, genuinamente piensa en los pibes que recluta y que después con el narcotráfico se va a llenar de plata. Claro. No él el narcotráfico, sino que va a ser una cadena que va a ser útil a los servicios de él, y sin embargo piensa en los pibes, piensa que comen los pibes, piensa que no tienen que estar en la droga, pero al mismo tiempo entran dentro de un circuito digamos, de crimen organizado que le pinta su verdadera cara. Entonces, lo que siempre vimos con Caetano es que nunca tenía que ser del todo duro o del todo malvado, sino que tenía ese humor bonachón, padre de familia, ¿no? Entonces la locura de este personaje o la maldad de este personaje sobresale mucho más, ¿no? Pero eso es una regla de composición en los personajes, ¿no? Actualmente te estoy hablando. Sí. Cuando vos querés hacer una persona mala de verdad, hacelo muy humano, ¿no? Cuanto más humano es, más sus circunstancias y sus actitudes van a ser terroríficas, porque el humano se va a sentir representado en algo que no es, claro, ¿no? Que es un criminal. Entonces está bueno entrar en esos lugares y no ponerle solamente una cara, sino que tiene varias. Claro, porque ahí en Tumberos lo que pasa, que es el polo opuesto, es verdad que tu familia cuando vieron el primer capítulo dijeron, no, nosotros no vemos más esta serie.
Sí, porque era muy dura la serie. Era bravo el personaje. Y vos acordate que en el primer capítulo Claro. lo que yo hago es violar a un viejo Claro. adentro de la cárcel. Sí, sí. Y bueno, mi familia dice, está todo bien, que te vaya bien, pero no te vamos a poder ver Claro. si sigue en esa sintonía el programa. Claro. Y bueno, y en Tumberos pasaban cosas duras, pero también era un personaje que hacía las peores atrocidades, pero tenía mucho humor ese personaje. Sí. Los presos me tenían miedo, pero al mismo tiempo era muy irónico con respecto a todo lo que pasaba, ¿no? Y eso es también lo que podemos armar con Adrián. Con Adrián armamos esos personajes así, muy bordes de un lado y de otro, ¿no? Y vos fíjate que son temibles por eso, porque no tienen solamente una cara de malo, sino que tienen un montón de recursos para que realmente le tengan miedo y lo respeten, ¿no? Seba Dale. te habla. ¿Seba? Sí, Seba, de otro de los chicos de la mesa de inadaptados. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, yo te voy a hacer volver el tiempo atrás. ¿Te animás? Sí. ¿Te animás? Claro, sí, estoy en la máquina del tiempo con el cronómetro en el frente. Qué grande. Bueno, y antes que nada, bueno, agradecerte por esta entrevista que nos estás dando, por tu tiempo y de corazón, gracias por estar hoy en Inadaptados. Gracias. Bueno, mirá, escucha, en el 2009, vos decime si yo me equivoco después, pero yo creo que no, mirá. En el 2009 interpretaste el Duende Verde en la adaptación argentina del musical Spider-Man. ¿Es así? Sí. ¿Y cómo fue eso? Sí. Contame un poquito sobre eso. Sí, no fue un musical, era una obra de teatro que estaba inspirada en los cómics de los años 60, y era todo en realidad era muy acrobático, porque el Hombre Araña realmente aparecía y hacía dotes de su acrobacia en el escenario, y yo hacía el Duende Verde, exactamente, fue en el 2009, y me encantaba porque aterrorizaba a los chicos. Mi aparición, por ejemplo, era en una especie de surf medio que andaba por el aire, y mi aparición lo hacía desde el techo del teatro, que estuvimos en 2 teatros muy grandes, primero en el Coliseo y después en el Ópera. Sí. Y siempre tenía una tirolesa que bajaba desde lo más alto del techo del teatro, y eso me encantaba. Yo creo que hice esa obra solamente para tirarme desde el techo del teatro. Pero escuchame, porque claro, el Duende Verde también, en un momento, en algunas películas de Spider-Man, yo me acuerdo que el Duende Verde después empezó a volar, pero vos ya en ese tiempo volabas. Sí. Grande. Me enganchaban en una tirolesa, una especie de surf, no me acuerdo cómo se llamaba eso, y yo volaba por la cabeza de los chicos literalmente, y me encantaba porque tiraba bombas, calabaza, y tiraba fuego. Era Y los chicos salían corriendo todo, ¿no? Sí, no, era increíble esa obra, pero ¿sabés qué? No fue muy bien, porque justo en esa época, y me hace acordar a esta, se declaró la gripe A. Ah, la gripe A, Claro, de verdad. Sí, claro. acá en la mesa estábamos... Y vos sabés que en las salas venía poca gente, porque prohibían tener reuniones, ¿no? Y muchas funciones las hicimos con muy poca gente. Entonces, bueno, para el productor fue un problema, y nosotros queríamos que se llenara el teatro, y no lo podíamos lograr por la gripe A. Claro, bueno. Sí, son cosas que... Bueno, estamos viviendo casi como decís vos, o sea, el día de hoy, como si fuera hoy, digamos. Mira, a mí me hace acordar mucho porque, bueno, no estábamos
aislado ni ¿cómo se llama? A cuarentenado, Claro, pero no nos podíamos, no había fiestas de cumpleaños, no había reuniones, el teatro se suspendió por un tiempo, creo que por 3, 4 semanas, y me hizo acordar mucho. De hecho, yo me vine en esta de Italia en estos días. Yo vine el 4 de marzo de Italia, justo en la zona donde más... Claro, en uno de los últimos viajes, vuelos, digamos. Claro, yo me vine y el vuelo anterior había tenido el primer caso de coronavirus. Justo. Y cuando vine acá, yo decía, pero hay que hacer un protocolo, porque nadie decía nada. Y a mí me habían invitado a una obra de teatro y yo mismo decidí no ir, porque me acordaba de la gripe A, ¿no? Y bueno, y claro, ya tenías presente como un antecedente de pandemia si preferiste evitarlo. Bueno, hiciste muy bien. Tener la cuarentena yo solo. De hecho, a la semana después el presidente ordenó la cuarentena, o sea que estaba medio como atemorizado por lo que había... Mismo los vecinos me veían como diciendo, veniste de Italia, vení con el bicho. Claro, no te querían ni ver los vecinos. Claro. Sacabas la basura y tenías así como todos apuntándote, ¿no? Ni salgas, Carlito, te decía. Claro, entonces a medida que pasó el cosa, y yo estaba bien, porque si yo tenía algo era sintomático, pero no creo que me haya pasado nada. Y bueno, y ahora obviamente que no hay duda, no tengo ni tuve ni nada. No, ya estás ahí estoy. tranqui, o sea, porque siempre son los primeros 15 días, ¿no? Entonces, una vez que viniste, pasaste esos 15 días, ya estás. Claro. Lo que pasa que bueno, que no se sabe nada realmente del virus este. No, pero bueno, actuamos bien como país, yo creo que actuamos bien y bueno, estamos todos en casa tratando de cuidarnos lo más que podemos y creo que estuvo bien y preciso por ahí el presidente en llegar a tomar estas medidas, ¿o no? Sí, yo creo que sí, porque yo mismo me empecé la cuarentena sin que nadie me avise y era lógico que pasara esto. Lo que sí, después de esta cuarentena vamos a tener que agarrarnos porque realmente va a ser muy doloroso todo, porque no va a haber un solo peso en la calle. Claro. Sí, tal cual. Y bueno, sí, va a estar duro. Y hay mucha gente que, bueno, no está teniendo trabajo, todo, y bueno, eso es también otro tema, así que son cosas para ir viendo y mejorando. Nosotros los actores este año ya no vamos a poder hacer nada, ni hablar teatro. Yo tenía la segunda parte que hacer de Puerta 7 y en mayo y ya se corrió no sé cuántos meses. Va a ser duro para los actores, para todos los que digamos vivimos del arte, del arte, de la gente que se amuche, ¿viste? Claro. No sé, va a ser muy duro. Bueno, y te hago la última y te vuelvo a pasar con Marianito. Sí. Escúchame, antes del 1999 aparecieron muchos, digamos, no sé cómo es, pero vos me vas a saber explicar, porque la pregunta es, ¿quiénes eran los Messi? Estamos hablando de antes de 1999, miren, lo hago recordar a Carlito. Sí. Bueno, yo tenía un dúo con Damián Dreisig, teníamos un dúo que se llamaba Los Messi, que surgimos en el Paracultural, un espacio, digamos, muy alternativo en los años 80, más exactamente en el año 86, y tuvimos muchos años de trabajo. 10 años, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo? Como 10 años más o menos, ¿no? Con los Messi. Sí, porque después seguimos, en los 90 seguimos trabajando y tuvimos nuestras obras, tuvimos en televisión, fue un dúo que trabajó mucho hasta que después se disolvió. ¿Y era en tus comienzos de actor o no?
Sí, yo en mis comienzos hice obras infantiles, como todos los actores que comienzan, ¿no? Y algunas cosas, pero lo conocí a Damián en la Escuela Municipal de Arte Dramático, Sí. Trabajamos ahí y después en un momento nos convocó Viviana Tellas, una directora de los 80 y que aún hoy es directora del Teatro Sarmiento. Y ahí en una obra de ella armamos unos mellizos que hacían determinados movimientos. Ese germen, digamos, de trabajo lo llevamos al Paracultural y bueno, y la gente le encantó y seguimos. Y por siguieron, 10 años, claro, ¿no? por 10 años, sí, una locura. Fue una. Sí. Me imagino que debe haber sido una época hermosa para ustedes. Encima, como que después vinieron un montón de cosas para adelante, de ahí para adelante. O sea, tuviste después todos tus grandes éxitos, que Campeones de la Vida, El Tumbero, o sea, todo. Ahí empezó. Como... Y sí, uno cuando empieza a estudiar y a trabajar son los mejores años porque uno se entusiasma mucho y se asocia con amigos y va creando cosas y cada época tiene lo suyo porque después le sigue una época de profesionalismo que es buena también porque empieza a trabajar y hacer productos como los que mencionaron recién, como Tumberos, como Campeón. Claro, va evolucionando todo, sí. Va como Claro, cambiando. Y ahora también me agarra como en una época donde creativamente nunca dejé de ser en un punto under y por ejemplo toda esta gira que hice por Europa de 2 meses que hice por toda Italia, España y París. París fue la última función de europea, digamos. Creé una obra que se llama Sueño que duermo, con la dirección de Carlos Branca y bueno, y fue una experiencia hermosa que era también como empezar de nuevo, ¿no? Porque era trabajar en una lengua distinta, porque el espectáculo era en italiano y también empezar de nuevo y aprender otras cosas y nunca... Digo yo, ¿no? Porque es lo que me mantiene activo en esta carrera, Sí. que en este oficio, digamos, que es siempre aprender cosas nuevas. Claro, uno nunca entusiasmarme con deja lo de que hago. aprender. Esa es la realidad. Totalmente. En todos los ámbitos. Seguro, siempre, en todos los ámbitos, en el periodismo, en la locución, en la radio. En todo, sí. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Te voy a dejar con Marianita, acá otra de las chicas de la mesa. Te hace una preguntita y después volvemos con Marian. Dale. Bueno, Hola, Carlos. hola. Hablando de aprender, sé que ganaste el premio Tato haciendo al padre del aula, ¿no? Interpretando a Sarmiento, ¿es así? Sí, hice en historias clínicas, hice Historias Sarmiento. clínicas. Bueno, y como docente que soy, me gustaría saber qué pensás vos del teatro en las escuelas, de que se dé teatro en las escuelas y que sea parte del aprendizaje de niños, niñas y adolescentes para poder expresar quizás muchas de las cosas que tienen guardados. Sí, no, el teatro es fundamental. Es más, yo empecé a entusiasmarme haciendo teatro porque en el Esteban Echeverría de Munro, donde yo estudié secundario, tenía teatro y para mí fue algo muy... fue hermoso porque me contacté no solamente con gente, con profesores de teatro, sino con literatura, pura y exclusivamente literatura, Sí. que leíamos y que la tratábamos de representar en un escenario. Es fundamental el teatro. Yo creo, no es que lo digo porque creo y es lo que hago, ¿no? La actuación, Claro y que mi no. oficio, Sí. sino La porque convicción. realmente conecta, realmente abre canales de conocimiento, además de lo que uno cree, ¿no? Y la literatura siempre, más que entretenimiento, para mí siempre la literatura, y últimamente lo confirmo, da luz a muchas cosas que describen Sí. lo que nos pasa, ¿no? Abre las puertas de la Echamos imaginación. de verdad a lo social, más que nada. Exacto. Bueno, entonces Sarmiento y vos
creerían que bueno, que el teatro debe estar dentro de las escuelas para que todos los niños puedan quizás encontrar el rumbo que encontraste vos, ¿no? Un lugar para expresarte. Te mando un beso y te paso con Mariano. Gracias. Bueno, quédate en casa. gracias. Quédate en casa. Bueno, Carlitos, gracias por la buena onda. Espero que la hayas pasado bien acá en Inadaptados. Bueno, hasta cualquier otro momento y ojalá que se abra todo, que todo pase. Sí, ojalá que pase todo esto pronto, va a pasar, y bueno, que nos cambie para bien todo esto. Claro. Bueno, Carlitos, te mando un abrazo grande y gracias por el tiempo. Por favor, gracias a ustedes para lo que manden. Chau, Gracias Chao, Carlitos, gracias. Chau, chau. a todos. Paso por Inadaptados, Carlos Belloso. Estás escuchando Inadaptados hasta las 23 horas aquí en la Vox 102.9. Tú sabes, León.